De Juan capítulo 8 versículo 31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Amén. Algo que quiero que tengamos presente en este texto que acabamos de leer es que Jesús está teniendo una conversación no con cualquier persona, sino con gente que creyó en él. ¿Por qué es importante este dato? Porque Jesús siempre estaba rodeado de personas que buscaban contradecirlo, que buscaban sacarle autoridad, que buscaban que diga algo para poder acusarlo. Él siempre estuvo rodeado de esas personas cada vez que daba algún mensaje o algún sermón. Siempre venían quienes querían hacerlo caer, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jesús hablaba con aquellos que habían creído en él. No eran de esos que buscaban hacerlo tropezar. Eran personas que habían creído en él. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que normalmente lo quieren hacer tropezar buscan hacerlo ver mal. Pero las personas que sí creyeron en él preguntaban porque querían entender lo que Jesús estaba queriendo enseñarles. Porque estaban interesados en saber lo que el Señor les quería decir. Porque uno siempre que ve en la palabra de Dios que cuando alguien le hace una pregunta así media extraña a Jesús, lo vemos como fariseo, como que alguien que venía a molestar. Pero esta gente realmente lo que quería era entender lo que Jesús estaba enseñando. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Es como cuando nosotros teníamos la escuela los miércoles, que hacían algunas preguntas para poder entender lo que se estaba enseñando. Y con Jesús pasaba esto en este contexto. Por eso aclara Juan que Jesús le decía a los judíos que habían creído en él. No eran cualquier persona que venía a molestar, sino que eran personas que sí habían creído en él, que les interesaba saber lo que Jesús estaba diciendo. Les interesaba entender cuál era el mensaje que Jesús les quería dar. Amén. Ahora, el problema con ellos era que todavía tenían una mente muy terrenal. Entonces buscaban un ejemplo de lo que él estaba hablando con una mentalidad terrenal. Por eso ellos decían: si me estás diciendo que voy a ser libre, pero nosotros somos hijos de Abraham, somos el pueblo elegido por Dios, nunca estuvimos esclavos, ¿por qué decís que vamos a ser libres? Entonces ellos lo veían de una forma terrenal, y Jesús lo que quería hacer es ellos que puedan entender lo intangible, las cosas del espíritu, lo que estaba detrás de todo eso. Ellos venían de una cultura de leyes, de normas, y de reglamentos de conducta que básicamente se solucionaban con algún sacrificio. Entonces ellos tenían una vida relativamente correcta de forma moral, pero esa moralidad que ellos tenían era más que nada por un respeto y un temor a la ley que estaba vigente sobre ellos. Tenían algo de 600 y tantas leyes y reglamentos que ellos debían cumplir. Entonces su vida moral tenía que ver con el temor de algo que les podía pasar si ellos faltaban a alguna de esas leyes. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces Jesús lo que quería era mostrarle las consecuencias que podían producir en su vida lo que ellos no lograban notar. ¿Cuál era la esclavitud de que Jesús les estaba hablando? ¿De qué necesitaban ser libres? Pero ahora vamos a ir a ese punto un poco más adelante. Ahora, en esta conversación que tiene Jesús con ellos, le menciona 3 puntos importantes. Quédense tranquilo que el mensaje es cortito, como siempre igual. Le menciona 3 puntos importantes que están unidos entre sí. No puede haber punto 2 si no está el punto 1, y no puede haber punto 3 si no está el punto 2. Pero vayamos a desglosar un poco esto que Jesús les está hablando. Y lo primero que Jesús menciona, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Y esto es algo que hemos escuchado muchísimas veces,
que tenemos que permanecer en la palabra del Señor, que tenemos que vivir su palabra, que tenemos que ponerla en obra. Lo hemos escuchado toda nuestra vida evangélica cristiana durante muchos años. Ahora, ¿qué significa esto que Jesús le está diciendo? ¿Qué significa realmente vivir la palabra? ¿Qué significa realmente permanecer en ella? Y es lo que quiero que podamos ver en esta tarde. Y la palabra que se usa en el original, en este texto puntualmente, para permanecer, es una palabra griega. El Nuevo Testamento está escrito en griego, fue escrito en griego. Y la palabra griega es meno, que entre otras cosas significa quedarse en una relación. Lo que Jesús le está diciendo a estas personas con respecto a permanecer en su palabra es que ellos puedan tener una relación con lo que Él les estaba enseñando. Que no sean simplemente palabras o un comportamiento de una ley o una norma que ellos tienen que tener, sino que puedan tener una relación con lo que Él les estaba enseñando. No solamente recordar los textos, sino hacerlos de ella, hacer esos textos parte de nuestra vida. ¿Cómo es esto? Vieron que muchas veces nosotros en nuestras familias tenemos ciertas palabras o cierta forma de nombrar algunos objetos que son muy de nuestra familia. No sé si a usted le pasa, o nombrar ciertas cosas porque mi papá lo nombraba así y su papá lo nombraba así, entonces yo le digo así, y quizás en otras personas lo nombran diferente, pero yo tengo una relación con eso que me está pasando. Mi pastor siempre cuenta este ejemplo de una mujer que cuando cocinaba el pescado, hacía pescado al horno, y ella cuando ponía el pescado y lo preparaba para cocinar, le cortaba la cabeza. Entonces le preguntaron, ¿por qué le cortás la cabeza para meter al horno? Porque mi mamá me enseñó que así se cocina el pescado. Ok, dijo, ¿y tu mamá por qué lo hacía así? No sé, vamos a preguntarle. Fueron a mamá, le dijeron, mamá, ¿por qué vos siempre para cocinar el pescado, meterlo al horno, le cortás la cabeza? Porque mi mamá me enseñó que se hace así. Porque mi mamá dijo que el pescado se hace así. Entonces todos lo hacían porque el otro lo había hecho. Había una relación familiar con esa costumbre y la forma de hacer el pescado. Ahora, cuando fueron a la abuela a preguntarle por qué ella hacía el pescado de esta manera, ella dijo, porque teníamos un horno chiquito y el pescado no entraba. No tenía que ver con la receta, tenía que ver con alguna situación que a ella le pasaba, pero la hija vio que se hacía así, no preguntó y lo siguió haciendo de esa manera. Tenía una relación con la forma de hacerlo. Algo que a mí me pasaba cuando era chico, vieron que acá al recipiente que utilizamos para calentar agua para el mate se le dice caldera acá en Uruguay, ¿verdad? Bueno, en Argentina se le dice pava. Ahora, yo de esto me enteré muchísimos años después. En mi casa se decía caldera porque mi mamá es uruguaya. Entonces ella nos decía, poné la caldera. Y para mí eso era la caldera, estando en Buenos Aires. Hasta que un día fui a la casa de quien hoy es mi esposa, me invitó a tomar mate. Y cuando yo le dije que eso se llamaba caldera, se me rió un tiempo largo hasta que le expliqué. ¿Verdad? Pero yo tenía una relación con esa palabra. Para mí eso era una caldera, como para todos ustedes seguramente, pero allá en Buenos Aires para nadie, nada más que para mí y mi familia eso era una caldera. ¿Qué tiene que ver este ejemplo tonto que les estoy dando? Que yo tenía una relación con esa palabra y la había hecho parte de mi vida. La había hecho parte de mí. Para mí eso era de esa forma porque yo lo había aprendido así. Entonces Jesús lo que les está diciendo, agarren mis palabras y tengan una relación con ella. Háganlas parte de su vida. No lo hagan parte de una norma o una ley evangelística, evangelástica, cristiana, porque los cristianos tenemos que vivir de esta forma. No les estaba diciendo esto. Hacelo parte de tu vida. Lo que yo te estoy enseñando, hacelo parte tuyo como que es una regla moral para vos. Que es necesario que vivas así y que lo puedas pasar de generación en generación para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan aprender que la forma de vida es a través de Cristo. Que cuando yo necesito algo puedo ir sin ningún temor y sin ninguna duda, ir a Cristo porque Él va a responder.
Para nosotros, el saber que el Señor va a responder cuando cuando necesitamos algo, no es tan real como debiera serlo, porque vamos al Señor cuando ya no nos dan más. Cuando ya no tenemos otra opción, cuando no lo podemos resolver nosotros solos, ahí vamos al Señor. Pero si podemos hacer que nuestros niños, las generaciones que vienen, aprendan que podés ir sin estar desesperado al Señor porque sabes que Él es un papá bueno y te puede responder, cambiaría la historia de la iglesia. Porque estaríamos haciendo que ellos tengan una relación con las palabras de Jesús. A nosotros nos dijeron que para ser buenos cristianos y para que cuando Cristo venga no nos quedemos, tenemos que leer la Biblia. Y no la hicimos parte de nuestra vida, porque era una norma que teníamos que cumplir el leer la Biblia. Era como un reglamento de la iglesia tiene que leer la Biblia. Pero no hicimos esas palabras nuestras, porque era un reglamento. Es lo que le pasaban a los judíos de aquel entonces. Tenían un montón de leyes que cumplir. Y las cumplían por temor a lo que podía pasar si no las cumplían. Pero no tenían una relación con esas palabras. ¿Me va siguiendo? Lo que Jesús está diciendo, tengan una relación con eso. Háganlo parte de su vida. Van a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Y eso nos lleva al segundo punto que dice, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. El segundo punto es ser discípulo, pero no podemos ser discípulos si antes de hacer de esas palabras parte de nuestra vida. No podemos convertirnos en discípulos del Señor sin permanecer en las palabras. Lo acabamos de leer. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Sos mi discípulo si tenés una relación con lo que yo digo. Sos mi discípulo si podés vivir lo que yo te estoy diciendo. Cuando uno era discípulo de un maestro, lo que el maestro buscaba y lo que el discípulo tenía que conseguir es ser igual que su maestro. Ese era el fin de tener un maestro, de ser discípulo de alguien, convertirte en la persona que te enseñó, convertirte en él, que pueda ser igual. Ahora, lo que te convierte en discípulo es ese deseo de querer ser como tu maestro. Siempre hemos dicho, muchas veces hemos orado, cuando se ha hablado del discipulado, muchos hemos dicho que queremos ser como el Señor. Es una frase muy romántica que tenemos a veces en la iglesia, decirle, Señor, yo quiero ser como tú, Padre. Y oramos y nos emocionamos y decimos, Señor, yo quiero ser como tú. Padre, quiero permanecer a mí, morir cada día para ser como tú. ¿Verdad que lo hemos dicho? Ahora, no hemos tenido la esencia, no lo hemos tomado con esa profundidad para entender lo que realmente le estábamos diciendo al Señor, que tenemos que tener esa relación con lo que Él nos enseña. Para que esto pase a ser real, el querer ser como tú, tenemos que volver al punto 1, que es permanecer. Relacionarme con lo que Jesús me está diciendo, relacionarme con lo que Él dice, no tiene que ver solamente con lo que está escrito en la Biblia, sino con lo que Él nos habla siempre. Lo que te habla domingo tras domingo desde este lugar, lo que te habla en tu intimidad con Él. Cuando vos estás orando al Señor y el Señor te habla, Él no te habla para que nos sintamos, ay, me habló el Señor, y que nos sintamos contentos de que tan espirituales somos porque el Señor me habló, sino que para que puedas caminar en eso que Él te marcó, que puedas caminar en lo que Dios nos está diciendo. Si Dios trae una palabra a esta congregación y sos parte de esta congregación y estás en este lugar, hay algo que Dios te está queriendo hablar. No vinimos ninguno de nosotros, estamos aquí por casualidad, porque pintó venir. Así decimos allá, por lo menos, si estaba mal acá, perdóneme. Pero si estamos en este lugar es porque el Señor preparó las cosas para que nosotros podamos estar y escuchar lo que Él nos está hablando hoy. Que necesitamos tener una relación.
cada palabra que el Señor suelta sobre tu vida, tenemos que tomarla como si fuese nuestra y tener esa relación y vivir eso que Dios está diciendo. Cada cosa que Dios da para direccionarnos, para marcarnos el camino, tiene que ver con eso que Dios quiere para nuestras vidas y eso tiene que ser parte de nosotros. Ahora, Jesús toca un punto más y dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un texto que lo hemos escuchado 65 millones de veces. Pero primero tengo que permanecer en su palabra. Tengo que tener una relación con lo que Él está diciendo. Ahí empiezo a ser discípulo. Y cuando comienzo a ser discípulo, empiezo a conocer la verdad. Lo que me va a ir haciendo libre es el conocimiento que voy teniendo de Cristo. Lo que me va haciendo libre es el conocimiento que voy teniendo de Cristo. Lo voy conociendo a Él, porque si yo quiero ser como mi Maestro, yo quiero ser como el Señor, necesito conocerlo cada vez más. Es cierto que nunca vamos a terminar de conocer al Señor, porque Él es eterno, es grande, maravilloso y poderoso, pero lo que vamos aprendiendo de Él, lo que vamos buscando de Él, es lo que nos va a llevar a esa libertad, a conocerlo. No vas a conocer la verdad a menos que seas discípulo. No vas a poder conocer esa verdad a menos que seas discípulo, a menos que permanezcas en esas palabras, a menos que esas palabras las hagas parte tuya, porque permanecer en sus palabras es lo que trae libertad, porque te vas a dar cuenta de esa verdad cuando veas que funciona, cuando veas que el Evangelio funciona, cuando veas que todo lo que se predicó por años funciona, para cuando veas que lo que está escrito en la Biblia, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que sus apóstoles enseñaron después, porque ellos lo aprendieron de su Maestro, cuando vos te convertís en discípulo y comenzás a ser parte de tu vida cada palabra, te das cuenta que eso funciona, que la fe funciona. Decía el pastor Fabiano y a la mañana que a veces lo que necesitamos es tener fe en la fe, porque no creemos que la fe funcione, porque nos resulta un cuento pensar que solamente tengo que creerle al Señor y mandarme a hacer cosas y Él me manda, aunque yo no vea los resultados al instante, porque nos parece loco pensar que Dios puede hacer un milagro a través de nuestra vida, porque nos parece loco a veces que Dios nos pueda usar a nosotros. Y sabe que Dios cree en nosotros. Él cree en usted. Aunque no se convenza, Él cree en usted. Él cree en usted. Ahí va queriendo. Él cree en usted. ¿Sabe por qué cree en usted? Porque Él sabe lo que creó. Él sabe lo que formó. ¿Cuántos piensan que Dios se equivoca? ¿Verdad que no? Él sabe lo que formó en cada uno de nosotros y sabe lo que ha puesto en nosotros. No nos hizo a ninguno de nosotros para rellenar el mundo o para que podamos llenar los salones de reunión. No nos hizo para eso. Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vino a morar adentro tuyo y ese Espíritu Santo vino con poder. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dice eso? Entonces tenés poder. Tenemos poder. Hemos vivido muchos años con ese poder escondido dentro nuestro sin saber cómo usarlo, porque no hemos creído que eso estaba ahí. Me gustó mucho esa frase que dijo el pastor Fabián: hay que tener fe en la fe. La fe funciona. Nosotros también nos costó aprender acerca de la fe, hasta que no nos quedó otra que caminar y ver que Dios abría el mar. Y dijimos: era verdad. Era verdad. El Señor te decía: anda a hacer esto. Señor, no tengo plata, no te pregunté, anda a hacer esto. Y ibas a hacerlo y el Señor operaba.
Dios no tiene problema con la plata, Él es el más rico de todo el universo. Tiene calles de oro, fíjese. No tiene problema con el dinero. No le damos al Señor porque Dios nos pide dinero, le damos al Señor porque todo es de Él y por amor a Él. Por eso nadie puede manipular las ofrendas, los diezmos. Nadie puede decir, hermano, diezme, ofrende, pues se va a ir al infierno, porque eso no es de Dios. La Biblia dice que Él ama al dador alegre, no al que es obligado a dar. Él no tiene problemas con eso, sabe lo que formó en nosotros. Necesitamos conocer esa verdad, aprendiendo a caminar en sus palabras, hacer esas palabras nuestras. A medida que la verdad avanza en nosotros, la libertad crece. Por eso dice que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vas a tener libertad en tus pensamientos porque vas a entender que tu Dios funciona. Vas a entender que el reino de los cielos funciona. Vas a entender que todo lo que las promesas que están en la palabra de Dios, que en Cristo son herencia. Sabe que en Cristo las promesas dejan de ser promesas porque en Cristo todo se cumplió. Él dijo en la cruz, consumado es, todo está hecho. Cuando Él dijo consumado es, no se refería solamente a su sacrificio, se refería a todo lo que la Biblia hablaba, todo lo que los profetas habían declarado, toda promesa que había sido soltada. Él dijo en la cruz, consumado es, y después de que Él resucita, dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo lo puedo hacer. No hay nada que sea imposible para mí. Toda potestad ya la recibí. Todo está hecho. Por eso después Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición. No nos dice que nos va a bendecir. Dice que Él ya nos bendijo, que está todo ahí en los cielos disponible para nosotros ahora. La vida eterna no está disponible para cuando nos muramos y nos vayamos al cielo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Ya la tenés. No es inmortalidad. Es tomar de lo que está en la eternidad, que fue entregado para nosotros. Esa verdad necesita ser manifestada. Pero para poder conocer esa verdad, tengo que ser discípulo. Para poder ser discípulo, tengo que tener una relación con lo que Dios habla. Tengo que tener una relación con sus palabras. Eso tiene que ser parte de mi vida. No una ley, no un reglamento, porque eso no sirve. Los judíos de aquel entonces vivían una vida con reglamentos y los cumplían, pero por temor a ese reglamento, por temor a esa ley. Lo que Jesús estaba queriendo mostrar es que yo tengo que obedecer, permanecer en sus palabras por amor a Él, porque lo amo. Hermano, ¿cuántas veces hemos cambiado una forma de actuar, una forma de hablar para quedar bien con alguna persona? ¿Cuántas veces cambiamos alguna costumbre, algo que nosotros hacíamos por poder complacer a otro, que quizás no nos iba a dar nada, pero buscábamos esa aceptación para poder encajar en el grupo, para que no me critiquen, para que no se burlen de mí? ¿Cuánto más podríamos entregarle al Señor por amor a alguien que dio todo por nosotros? Alguien que pagó el precio y que no te está diciendo que hay cosas que tienen que cambiar porque no le gustan, porque te hacen mal. Necesitamos desarrollar esa vida de libertad en nosotros y de esa forma nuestra fe también se va a ir desarrollando. ¿Qué significa desarrollar? Algo que aprendí en estos días. En aquel tiempo, cuando alguien quería que vos hagas algo, alguien en autoridad quería que vos hagas algo, o quería marcar un edicto o una ley,
o quería cambiar algo en el sistema, se enviaban papiros o pergaminos que iban en un rollo, y la persona que abría el rollo tenía que ejecutar lo que estaba escrito en ese papel. El desenrollar era el acto de que yo abro el rollo y voy a cumplir lo que está escrito en el papel. De ahí viene la palabra desarrollar, de desenrollar. Cuando hablamos de que yo tengo que desarrollar algo que Dios puso en mí, es que voy a abrir el rollo, lo que en el cielo está escrito acerca de mí, para ejecutar lo que Dios está diciendo. ¿Se das cuenta que a veces tenemos las palabras como muy a la ligera? El salmista dijo: en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y eso se tiene que ejecutar en nosotros. No somos cualquier persona. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay una versión que mi pastor nos mostró que me gusta muchísimo, se la recomiendo para que la busque, está en las aplicaciones de Biblia, usted la puede encontrar, que es la versión de Palabra de Dios para Todos, que se acerca mucho a lo que el original está hablando, pero a su vez lo lleva a un lenguaje más actual, pero sin perder la traducción original. Entonces esa versión de Primera de Pedro 2:9, en Palabra de Dios para Todos, dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Somos el pueblo de Dios escogido. Somos una nación santa. Somos sacerdotes de Dios. Y esta parte es muy importante entender, que somos sacerdotes al servicio de Dios. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno tenía que presentar una ofrenda delante del Señor, o cuando quería presentar algo delante del Señor, él podía hacer todas esas cosas y obtener incluso los beneficios de eso. Pero después de Cristo, Pedro escribe que ahora nosotros somos sacerdotes al servicio del Señor, lo que significa que no necesito ningún otro intermediario más que Cristo. Yo puedo ir a Él. Yo puedo presentarme delante de Él. Yo puedo ir a pedirle perdón al Señor. No necesito que alguien haga un sacrificio por mí. Yo puedo ir y presentarme con toda libertad delante del Señor. Tengo el libre acceso al Padre, porque soy un sacerdote al servicio del Señor. Y esto no es para los hombres solamente, porque Pablo dice que en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Somos todos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Todos tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, los mismos beneficios, las mismas bendiciones de parte del Señor. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchas veces la iglesia no respeta el ministerio en las mujeres. Y es una tontería enorme, porque Dios las ha dotado. Las mujeres tienen una sensibilidad especial con el Señor que quizás los hombres a veces no tenemos. No podemos no escuchar lo que Dios habla a través de las mujeres. Mi esposa enseñó sobre Débora en el culto de mujeres, de una mujer que se posicionó, y no solamente se posicionó, ayudó a posicionar a un hombre. Sin esa mujer, ese hombre no se hubiese posicionado. Mi esposa decía ayer, por eso muchas veces el infierno ataca a las mujeres, porque sabe que si derriba a las mujeres, el hombre muchas veces no se va a poder sostener. Por
Por eso la serpiente fue a buscar a Eva y no fue a buscar a Adán. Porque sabía que si la desestabilizaba a ella, él caía seguro. Entiendan el papel que cumplen en el reino de los cielos. Vuelvo a decir, el Señor no se equivocó. El Señor no se equivocó cuando te formó y sabe lo que puso en vos. Somos su pueblo santo con una misión: anunciar las poderosas obras de aquel que nos llamó a salir de la oscuridad. Si somos esa nación santa, si somos esos sacerdotes, es para contar lo que Dios hizo, para anunciar lo que está. Y me voy a apurar porque dije que era cortito y al final no es cortito nada. Si no estás buscando permanecer en su palabra y tener una relación con esa palabra, tal vez estés teniendo una mente terrenal. Tal vez no te hayas dado cuenta, como nos puede pasar a todos. Porque uno se acostumbra a lo cotidiano, se acostumbra a venir a las reuniones, se acostumbra a leer un poco, se acostumbra a tener versículos de memoria, se acostumbra al formato de vida cristiana y realmente no hacemos parte de nosotros, no tenemos esa relación con lo que Dios nos está hablando. Entonces terminamos teniendo una mente terrenal y eso hace que muchas veces seamos esclavos del pecado. Y quiero que me entienda, porque decir que somos esclavos del pecado no es que somos esclavos de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de los vicios, de todo eso, que también es, pero no significa necesariamente eso. Que uno sea esclavo del pecado o que uno peque no significa que anda en todas esas cosas. Significa que cometió un error. Y se lo voy a mostrar con la palabra. Porque la palabra pecado significa errar al blanco. Simplemente eso. Entonces, cuando yo no hago lo que Dios dice que yo debo hacer, por más mínimo que sea, estoy errando al blanco. Estoy cometiendo un error. Cuando no creo o dejo de creer en algo que Dios dijo que iba a hacer, estoy errando. Estoy cometiendo un error. Y es un pecado porque es un error. ¿Me va entendiendo? Entonces, en este texto que leímos al principio, que dice: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, así que si el Hijo permanece para siempre, así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres, Pero dice: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La palabra original escrita en ese texto para pecado es hamartía. Después un día les paso el diccionario para que usted vea todas esas palabras. La palabra hamartía es un derivado de la palabra hamartano, que significa errar en el blanco y así no ser parte, no participar del premio. Cuando usted erra al blanco, no participa del beneficio de no haberse equivocado. Es lo que dice la Biblia, ¿eh? No lo inventó el pastor. Ahora, no se sienta condenado por esto, porque ahora lo vamos a explicar. No significa que Dios te castiga por errar. Significa que hay cosas que te vas a perder por no caminar correctamente en el camino que Él te marcó. Dice Efesios 2:10, en esta versión, palabra de Dios para todos: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Esto es ser un discípulo. Caminar en las obras que Dios marcó de antemano para que yo las haga. Pero ¿cómo voy a saber qué cosas quiere Dios que yo haga? Es lo que Dios nos habla todos los días. Cuando en tu intimidad Dios te dice: ¿sabes qué? Esto no lo hagas más porque te hace mal.
ahí hay una obra por la que tenés que caminar. Cuando el Señor te dice, ¿sabes qué? Necesitas perdonar porque no te hace bien. Es una obra por la que tenés que caminar. ¿Sabes qué? Necesitas dejar de enojarte porque el enojo te esclaviza. Es una obra por la cual tenés que caminar. Son las obras de antemano que Dios marcó para que anduviésemos en ellas. De esa forma no le podés errar. ¿Hay forma de dejar de pecar, pastor? Según la Biblia, sí. La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu no practica pecado. Así que es posible. Nos podemos equivocar seguramente muchas veces, muy probablemente todos los días, pero que podamos tener el corazón lo suficientemente humillado delante de Dios para decir, Señor, me equivoqué otra vez. Eso es volver al camino. Y no pierdo el premio, porque vuelvo al camino. Cuando vos decís, bueno, me equivoqué, ya fue, ya está, listo, otra vez me la mandé, y te resignás a eso que hiciste, a ese error, no volvés al camino. Y ahí es donde te perdés el premio. Ahí es donde perdés la bendición de Dios. Ahí es donde perdés los beneficios de andar por el lugar que Él te marcó. Hay una película que viene de un libro que es muy viejo, el libro, que se llama El Peregrino. Está la película animada, usted la puede ver en YouTube, está completa, que habla de un peregrino que tiene que caminar por un camino y le van diciendo, por acá tenés que ir, por este lugar, por acá, y hay partes del camino que están empedradas, que son difíciles de andar, pero él tiene que seguir por ese lugar, pero en un momento ve que si se desvía un poquito y costea ese camino, que puede ir más fácil, no le van a doler los pies, y se termina abriendo del lugar por donde tenía que ir y termina esclavizado en la casa de una criatura por haberse desviado del lugar. No siempre vas a entender el lugar por donde Dios te va a mandar. No siempre vas a comprender el camino. Pero te puedo asegurar, y doy fe de esto, que si vos andás por el lugar que Dios te dijo y haces exactamente lo que Dios te dijo, aunque no lo entiendas, vas a ver la victoria y vas a ver la bendición y vas a ver la manifestación de tu poder todos los días de tu vida, porque la Biblia dice que yo voy a ir de gloria en gloria, pero tengo que caminar por el camino que Dios trazó para mí. Esto es ser discípulos. Esto nos va a trazar, nos va a hacer libres, porque a medida que caminemos por el camino que nos fue trazado por el Señor, vamos a ver todo lo que el Señor ha conseguido para nosotros en la cruz. Todo lo que Él habló se va a cumplir. Todo lo que Él dijo de nosotros se va a cumplir, porque Él no es un mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que era así, Él lo va a cumplir, pero te marcó un camino. Te marcó un camino por el que tenés que andar. Te marcó un lugar por el que tenés que caminar. Permanecer en su palabra. Tener una relación con lo que Él te dice. Hacelo parte de tu vida. Inculcalo en los que vienen detrás tuyo. Pero mis hijos son grandes, los míos también. Pero los nietos sonaron. Como decía mi esposa el otro día, ¿tenés algún vecino? ¿Tenés algún amigo? Los que van a venir a la congregación, los que van a llegar, que cada uno pueda hacer parte de sí esas palabras. Me asombraba y me gozaba hoy en la iglesia de mi amigo el pastor Fabián, y veía muchos de sus discípulos y todos hablan igual, todos hablan de lo mismo, todos vos los escuchás y dicen exactamente las mismas palabras, y es una bendición porque están pareciéndose a su maestro. Están siendo discipulados, hicieron parte de su vida todo lo que están aprendiendo. Tienen una relación con lo que se enseña en ese lugar. Tienen una relación. Lo hicieron suyo. Lo hicieron suyo. Y el Señor los levanta y los envía. Porque hacen parte de sí lo que están siendo, lo que están recibiendo.
lo que Dios está hablando, que podamos cada uno de nosotros tomar para nosotros lo que Dios está diciendo y tener una relación con cada una de esas palabras. Amén, amén. Ponete de pie en esta tarde, le damos gloria al Señor.